Bueno, a modo de resumen del tema de campo gravitatorio, ¿vale? Vamos a ello. Campo gravitatorio. Primera cosa, características. O sea, ni os imagináis, a mí me gustaría que esto fuera un poco Dora la exploradora, o sea, que fuerais vosotros mismos por vuestra cuenta, fuerais diciendo cosas, ¿no? O sea, pero primera, la fundamental de las características del campo gravitatorio es que es un campo conservativo. ¿Qué significa eso? Significa que el trabajo solo depende del punto inicial y final, no del camino usado, ¿vale? O lo que es lo mismo, trabajo en un camino cerrado es nulo, ¿vale? Esto se escribiría así, pero bueno, por ahora vamos a escribirlo así. Campo conservativo es un campo conservativo. Después la siguiente es que es universal. ¿Qué significa que es universal? Que llega a todos los puntos del universo y se comporta igual en todos ellos. Se comporta igual. Vale. Siguiente cosa, masas. Las masas se consideran puntuales. Esto significa toda la masa concentrada en el centro, en un solo punto, en el centro. Eso también conlleva que se considera todo como si fuesen superficies esféricas de radio mucho menor que las distancias que separan los cuerpos. Después la cuarta, y que además pues, habitualmente es la que más se conoce, ¿no? Que las fuerzas son atractivas y siguen la ley de Newton grande de la gravitación universal. Vale. Eso significa que la fuerza gravitatoria es igual a menos gm r cuadrado u sub r, siendo este menos que es atractivo, ¿vale? Eso significa, este menos significa que es atractivo. La g es la constante de gravitación universal, es la misma en todos los puntos del universo, vale 6,67 por 10 elevado a menos 11, y son atractivas. El radio este es de centro a centro. Esta masa es la que genera el campo y esta M es la masa pequeñita que ponemos en medio, ¿vale? Vale, esto serían las características así a borbotón del campo gravitatorio. Siguiente cosa que quiero recordar, leyes de Kepler. Vale, leyes de Kepler son 3, aquí solamente las voy a enunciar, ¿vale? La primera es que la órbita es elíptica estando el Sol en un foco de la elipse.
Después, esto no es real, es decir, esto nosotros al final lo que hacemos es que suponemos que es un círculo y ya está. La segunda, ley de las áreas. Simplemente es que imaginaros una elipse. Tú tienes aquí tu foco, en la diagonal menos, tu foco, aquí colocas el Sol y el planeta está dando vueltecitas, ¿no? Pues significa que la velocidad que en un tiempo determinado tiene que recorrer la misma área, con lo cual para que esto fuese igual que esto, si el tiempo es el mismo, esto de aquí tendría que ser mucho más estrecho, ¿vale? Eso es lo que significa, ¿vale? Después, como vamos a suponer que son circulares las áreas, estos serán igual. Y la tercera, que es la más importante, lo que dice la tercera ley de Kepler es que el periodo al cuadrado es proporcional al radio al cubo. Esto, aunque la ley de Kepler no haya que sabérselo, esto va a haber que saber demostrarlo. Luego lo haremos y sin problemas, ¿vale? Vamos con la siguiente cosa, con las energías potenciales, las intensidades de campo, los potenciales, y que son los siguientes conceptos. Siguiente concepto, energía potencial. Por definición de energía potencial, la variación de energía potencial entre dos puntos, 1 y 2, es igual a menos la integral de la fuerza que sea por el diferencial de L entre esos dos puntos, ¿vale? Esa es la definición de energía potencial. Trabajamos esto un poco. Como son dos vectores, menos la integral de f diferencial de L coseno del ángulo que forman entre 1 y 2, ¿vale? Imaginaros que tenemos una superficie de un planeta y vamos a poner un satelitito. Ya vais a ver que yo voy a poner satelitito, esto lo supongo yo con satélite, que cae hacia adentro. Esa sería la fuerza gravitatoria. Pero vamos a calcular la variación de energía potencial de 1, de la superficie aquí, a 2. Vamos a suponerlo aquí, aunque la fuerza vaya para allá, el diferencial de L va para allá, ¿vale? Vale. La variación de energía potencial entre 1 y 2 será igual a menos la integral de la fuerza gravitatoria, que sería la fuerza que utilizamos, que ya hemos visto que es G, mm, r cuadrado, diferencial de R, coseno. ¿Qué ángulo hay aquí? 180. Entre 1 y 2. Todo esto es constante, G, M y R es constante, porque la integral solamente depende del diferencial de R. El coseno vale menos 1, coseno de 180 vale menos 1, con el menos de delante se nos va. La variación de energía potencial entre 1 y 2 es igual a G, M, M, integral entre 1 y 2 de diferencial de R partido de R cuadrado. 1 partido de R cuadrado, diferencial de R. Vale. Si hacéis esta integral, los de primero todavía no sabéis, pero los de segundo sí sabéis lo que da. La variación de energía potencial entre 1 y 2 es igual a menos G, M, M partido de R entre 1 y 2, ¿vale? Ahora, si ponemos el origen en el infinito, no sé si lo oiréis, tenemos un niño llorón ahí fuera, pero bueno, no es mío, así que si ponemos el origen en el infinito, opero esto y digo, variación de energía potencial entre 1 y 2 es igual a menos G, mm partido de R cuadrado. Esto sería esto sin R cuadrado, esto es R2, perdona, R2 menos G, mm partido de R1. Operamos menos y menos se convierte en más, variación de energía potencial entre 1 y 2 es igual a G, mm partido de R1 menos G, mm partido de R2. Hemos dicho que ponemos el origen en el infinito. Esto es, si yo divido cualquier cosa entre infinito, y si yo sustituyo y pongo aquí el infinito, cualquier cosa entre infinito, que me da 0, ¿vale? Con lo cual, la energía potencial en un punto la podemos definir como G, mm partido de R en el punto.
Vale. Esto es un escalar. Lo pongo aquí por si acaso, ¿vale? Escalar. Eso significa que es un número, ¿vale? No es un vector, es un número. Acordaros, las fuerzas eran vectores, los escalares son números. Perdona que creo que al final me he entusiasmado y no he subido un poco el papel. Ahí lo tenéis, ¿vale? Vale, he sustituido la G, he sustituido la R por infinito, cualquier cosa entre infinito se me va, con lo cual me queda solamente esto de aquí, ¿vale? Vale, energía potencial. Vamos con el siguiente concepto, intensidad de campo eléctrico. Perdón, de campo gravitatorio, intensidad de campo gravitatorio. ¿Qué sería? La intensidad del campo gravitatorio es lo que genera, o sea, una masa situada en el espacio, es decir, genera a su alrededor perturbación, genera campo, ¿vale? Ese campo no depende de las masas pequeñitas que le pongamos alrededor, sino que depende simplemente de lo que yo genero a mi alrededor por el hecho de tener masa, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues que si mi masa es pequeñita, pues yo genero poca intensidad. Si mi masa es grande, tenemos gran intensidad. Lo que pasa es que después los físicos lo que hacen es que son todos unos cafres y lo que hacen es que le dan definiciones a su gusto, ¿vale? Entonces sería como la fuerza que ejerce el campo generado por una masa M mayúscula a un cuerpo de 1 kilogramo, ¿vale? Pequeñito, colocado en un punto, que sería el que estudiamos, ¿vale? De tal forma que la G, que vuelva a ser un vector, sería igual a menos Gm partido de R al cuadrado U sub R. Veis que es la misma fórmula que la de la fuerza gravitatoria, pero la masa pequeñito es un 1, con lo cual esta sería la intensidad del campo gravitatorio. A mí me gusta hacer una demostración. Fijaros, nosotros cuando hablamos de G pequeñita hablamos normalmente de la gravedad, ¿verdad? El concepto de gravedad, ¿no? en la superficie terrestre. Voy a calcularos la gravedad, todo el mundo sabe que es 9,8, ¿no? La gravedad de la superficie terrestre, por eso le pongo el sub 0, como valor numérico, sería la G, que es 6,67 por 10 elevado a menos 11, por la masa de la Tierra, que es la que genera el campo gravitatorio. Bueno, voy a poner unidades porque quiero ver una cosa. Estas son las unidades de la G, ¿vale? La masa de la Tierra, 6 por 10 elevado a 24 kilogramos, partido de R cuadrado. R cuadrado es el radio de la Tierra, que es 6.400 kilómetros, que por 10 elevado a 6, todo esto al cuadrado. Entonces, si son metros, los pongo al cuadrado, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta, bueno, aquí habría que ponerle el menos y el U sub R, pero yo voy a calcular solamente el valor numérico, ¿vale? El módulo del vector, ¿vale? Si empezamos a quitar unidades, fijaros, metro cuadrado, kilogramo cuadrado y kilogramos, ¿vale? Nos queda newton partido de kilómetro. De kilogramo, perdón. El newton es el valor de la fuerza. Si yo hago todo esto en números, el valor de G, yo lo he hecho con la calculadora y me sale 9,77, ¿vale? Es cuestión de decimales, si yo cojo los decimales. Pero yo sé que son metros partidos por segundo al cuadrado, ¿vale? ¿De dónde sale estos metros partidos por segundo al cuadrado? Si he utilizado, me queda newton, ¿vale? Newton partido de kilogramo es lo que me queda, ¿no? Newton, como sabéis, es fuerza, ¿verdad? Que por la segunda ley de Newton es masa por aceleración, ¿verdad? Masa, la unidad de la masa es el kilogramo. La aceleración son los metros partidos por segundo al cuadrado. Que además todo ello hay que partido por kilogramo. Kilogramo y kilogramo se me va, me queda metro partido por segundo al cuadrado. Por eso las unidades de la G es una unidad de aceleración. Bueno, esto es una tontería, pero es chulo, ¿verdad? Me gusta. Siguiente cosa.
Vamos con el potencial. ¿Qué es el potencial? ¿Vale? Pues lo mismo, potencial gravitatorio. Potencial gravitatorio. Vale, potencial gravitatorio. Pues lo mismo que la energía potencial, que lo mismo que la variación de energía potencial es la integral cambiada de signo de una fuerza por el diferencial de R, el potencial gravitatorio es la variación del potencial gravitatorio entre 1 y 2 es igual a menos la integral de G de la intensidad gravitatoria por el diferencial de R. Exactamente igual entre 1 y 2. ¿Vale? Veis que tiene mucha similitud con... tiene mucha similitud... Un segundo, a ver si... Parece que se ha desenfocado la cámara. Ahí está. Tiene mucha similitud con la variación de energía potencial, ¿vale? Y además es que se calcula igual. Entonces, la variación de potencial entre 1 y 2 es igual a menos la integral de G diferencial de R entre 1 y 2 por el coseno del ángulo que forma. Ahora, ¿qué es G? Pues lo hemos calculado antes. Gm partido de R cuadrado, diferencial de R, coseno también de 180. Vamos a utilizar la misma estrategia que antes, ¿vale? Este y este se me va a ir, la Gm se me va a ir, 1 partido de R cuadrado por la integral de 1 partido de R cuadrado diferencial de R, lo que hemos calculado antes, ¿no? Gm integral de 1 a 2 de 1 partido de R cuadrado diferencial de R, con lo cual la variación de potencial entre 1 y 2 es igual a menos Gm partido de R entre 1 y 2, ¿vale? Si ponemos el potencial en el origen nulo, es decir, es cero porque está en el infinito, tenemos que un potencial en un punto es igual a menos Gm partido de R del punto. Es decir, veis que no depende de la masa que yo meta en ese punto, sino que simplemente depende de la masa que genera el campo. Potenciales e intensidades de campo solamente dependen de la masa que genera en el campo, mientras que fuerza y energías potenciales dependen de las masas pequeñitas también, ¿vale? Voy a poneros ahora aquí un cuadro, que esto es fundamental. Esto lo tenéis que tener en vuestro frigorífico, por favor. Esto además habitualmente no lo tiene casi nadie porque no lo explican así por ningún sitio, y a mí me parece tan fundamental que es que lo doy siempre, ¿no? Porque es que creo que se entiende muy bien todo, ¿no? Vamos a ver, la fuerza gravitatoria es un vector, ¿vale? Menos Gmm partido de R cuadrado U sub R, ¿vale? Esto tiene asociado una energía potencial, ¿vale? La energía potencial en un punto es igual a menos Gmm partido de R en el punto, ¿vale? Son dos magnitudes que están más o menos relacionadas, ¿verdad? Están asociadas. Por otro lado, yo tengo la G, la intensidad de campo, que hemos visto que es menos Gm partido de R cuadrado U sub R, ¿vale? Que tiene asociada a su vez una cosa que se llama el potencial en un punto, ¿vale? Que es menos Gm partido de R del punto, ¿vale? Entonces, hay que tener claro lo siguiente. Estas dos magnitudes son vectores, mientras que estas dos magnitudes son escalares. ¿Qué significa escalares? Que se quedan definidos por su número, mientras que los vectores quedan definidos por su módulo, dirección y sentido. Este solamente por el módulo, ¿vale? Y ahora, ¿qué relación existe entre este y este? ¿No veis que si yo multiplico azul esta magnitud por R, es decir, por el radio, me sale esta? ¿No lo veis? R cuadrado, si yo lo multiplico por R, se me queda esta R y esta se me queda una R abajo solamente, ¿vale? Y esta de aquí a aquí, igual.
si lo multiplico por r, ¿vale? Pero, ¿y cómo voy de aquí a aquí? Si lo multiplico por m. Lo mismo que aquí, por m. Entonces, existe una relación entre todo esto que es muy interesante que la tengáis muy claro. Si tenéis esto claro, tenéis mucho ganado. De verdad, ¿eh? De verdad. Así que, por favor, venga, hacerlo y vamos que nos vamos. Ahora vamos con las aplicaciones prácticas de todo lo aprendido anteriormente. Si sabemos que un campo es conservativo y se mantiene la variación de energía mecánica, todo lo que vayamos a hacer ahora tiene que tener esa premisa, ¿vale? Es decir, hay que tener claro que si no hay fuerzas exteriores, no varía la energía mecánica, ¿vale? Si no hay trabajo de fuerzas exteriores, no varía la energía mecánica. Entonces vamos a calcular ahora, por ejemplo, la velocidad orbital. ¿Qué es la velocidad orbital? La velocidad orbital es la velocidad con la que un satélite gira alrededor de un cuerpo que genera un campo gravitatorio y mantiene la distancia fija. Si os dais cuenta, ¿qué es lo que hace que este cuerpo vaya con una velocidad orbital y no se caiga ni se aleje? Pues lo que hace que no se acerque ni se aleje, es decir, que mantenga la distancia, es que esta fuerza gravitatoria sea exactamente igual que la fuerza centrífuga que aparece aquí, ¿vale? Esto es como cuando coges las llaves y le das vueltas atado a una cuerda y mientras no se rompa la cuerda, la tensión que tira de la llave hacia adentro es la misma que la de la fuerza centrífuga que hace que se vaya a tomar por saco, ¿verdad? Pues si se igualan ambas, se mantiene a la misma distancia. Entonces, así es como yo voy a calcular la velocidad orbital. Pues que la fuerza gravitatoria tiene que ser igual a la fuerza centrífuga, los módulos de ambas fuerzas para que no se vaya, con lo cual la fuerza gravitatoria ya la he calculado antes, Gm grande, m pequeñita partido de radio orbital al cuadrado, tiene que ser igual a la masa por la aceleración centrífuga. Pues nada, Gm partido de radio orbital al cuadrado es igual a la masa, la aceleración centrífuga es velocidad orbital al cuadrado partido de radio orbital. Aquí hay una serie de cosas que se me van. Esto, no, perdón, este es lo único que no se me va. Esto y esto, perdona, y esto, ¿verdad? De aquí deduzco que la velocidad orbital es igual a la raíz cuadrada. Esto no se me va, de Gm partido de radio orbital. Es decir, que la velocidad con la que un cuerpo cae, según vimos en el vídeo del otro día, no depende de la masa con la que cae, del cuerpo, ¿vale? Esta es la primera de las cosas. Voy a ponerle aquí la trayectoria, que me gusta que se vea circular. Vale. Siguiente cosa, periodo orbital. Esta es la demostración de la tercera ley de Kepler, acordaros. Periodo es igual a 2pi partido de omega, que es igual a 2pi partido de velocidad orbital partido de radio orbital, que es igual a 2pi radio orbital partido de velocidad orbital. Esto sube arriba y esto se queda el castillito, esto como si hubiese aquí un 1, vale, se queda así. ¿Qué me ocurre con la velocidad orbital? Que tengo que meter lo que he calculado aquí antes, ¿vale? Lo meto. Periodo es igual a 2pi por radio orbital partido de la velocidad orbital, que sería la raíz cuadrada de Gm partido radio orbital. Si yo quiero quitarme esa raíz, lo que hago es que elevo todo al cuadrado. T al cuadrado es igual a 4pi cuadrado radio orbital al cuadrado partido de Gm partido radio orbital, porque ya se me ha ido la raíz, ¿verdad? Y ahora hago el castillito y me queda que el periodo al cuadrado es igual a 4pi cuadrado partido de Gm radio orbital al cubo. Vale, entonces, ¿qué ocurre?
si la G es una constante, 4pi cuadrado es una constante y la masa del planeta que genera el campo gravitatorio es constante, los periodos al cuadrado son proporcionales al radio al cubo que tiene, ¿vale? Y esta es la proporción que guardan todos los satélites o todos los planetas que giran alrededor de una masa concreta. Esta es la tercera ley de Kepler, ¿vale? Esta, aunque no te la puedan pedir como tercera ley de Kepler así como tal, va a aparecerte en un mogollón de problemas y debes de identificarla y decir, pues mira, esto es por la tercera ley de Kepler, tal. Tercera ley de Kepler. Vale, mover un cuerpo a una altura. Vamos a ver, si es un campo conservativo, si el campo gravitatorio es un campo conservativo, toda la variación de energía mecánica entre 1 y 2 va a ser igual al trabajo de la fuerza no conservativa que aparezca. ¿Qué significa? Que esta sería la energía dada, ¿no? Esto es la energía que yo le tengo que dar, energía dada. Entonces, salvo que me digan lo contrario y solamente haya que llevar al sitio el cuerpo, al final lo que yo tengo que decir es que la energía dada tiene que venir con la variación de la energía potencial entre 1 y 2. Si el cuerpo al inicio está parado y cuando llega al sitio también está quieto, es decir, solamente para llevarlo, no para cambiar, para que llegue con velocidad, ¿vale? Bueno, paramos aquí un segundo. Bueno, vamos con la última parte, que es una de las preguntas clave que habitualmente cae, que es el de la velocidad de escape. Y después, por último, dos situaciones en las que son muy curiosas, ¿vale? Una en la que te dicen que te pide que digas quién tiene mayor velocidad orbital, si de dos cuerpos iguales pero situados a distintas alturas, y cuál de ellos tiene mayor valor cuál de ellos tiene mayor energía mecánica, ¿vale? También en las mismas condiciones, distintas alturas. Entonces hay que hacer un juego matemático bastante interesante, muy chulo, y que cae bastante, ¿vale? Entonces, velocidad de escape, campo conservativo, ¿verdad? Entonces, la definición de velocidad de escape es la velocidad que hay que meterle a un satélite para hacer que se vaya fuera de la atracción de un campo generado por un cuerpo. ¿Qué ocurre? Por definición, los campos gravitatorios son universales, es decir, llegan a todas partes. Entonces, ¿dónde es el único sitio donde no se verá afectado por el campo gravitatorio? En el infinito. Vamos a demostrarlo. Pues yo tengo un satélite que está girando alrededor. Vamos a dibujar nuestro satélite, que guay, me encanta. Vamos a ponerle los paneles solares, ¿no? Está girando a una órbita determinada, ¿no? Y nos dice que hay que llevarlo desde 1 hasta 2, la velocidad de escape desde la superficie hasta el infinito. Esto es R en el infinito, ¿vale? Perdona. Entonces, al ser también un campo conservativo, la variación de energía mecánica es 0, ¿verdad? Es decir, la energía mecánica en el 1 tiene que ser igual a la energía mecánica en el 2, ¿vale? Entonces, lo primero que hay que calcular sería que la energía mecánica es igual a la energía cinética más potencial, ¿verdad? Energía cinética en 1 más la energía potencial en 1 tiene que ser igual a la energía cinética en 2 más la energía potencial en 2. Vale. Energía cinética en 1 sería 1/2 de la masa pequeñita por la velocidad que le vamos a dar en 1, que sería la velocidad de escape, ¿verdad? Al cuadrado. Menos G, M partido de radio, en este caso del radio de la Tierra, ¿no? Si es de la Tierra o del radio del planeta, digamos, que queremos sacarnos, ¿vale? Tiene que ser igual
a 1/2 de la masa por la velocidad del cuerpo en el infinito al cuadrado menos g m partido radio en el infinito, ¿vale? Voy a operar esto un poco y ahora lo dejo, y ahora voy a dejar esto un poco más desarrollado. Esto sería 1/2 de la masa por la velocidad de escape al cuadrado menos g m partido del radio del planeta. Y aquí, fijaros lo que pasa. Donde ponga velocidad, voy a poner el valor que hemos calculado antes, ¿no? De la velocidad orbital, que sería gm partido del radio, en este caso en el infinito, ¿vale? Y todo ello al cuadrado. Menos gmm partido de radio en el infinito. ¿Qué ocurre si tú tienes radio en el infinito? Cualquier cosa dividido entre infinito se te va, te queda cero. De hecho, habitualmente la energía mecánica en el infinito lo que decimos es que vale cero, ¿vale? Sin necesidad de calcularla, pero se dice, ¿vale? Entonces, aquí lo que tenemos por balance de energía, al ser un campo conservativo, decimos que 1/2 de la masa de la velocidad de escape al cuadrado es igual a gmm partido de radio del planeta. Como tenemos en todas las ecuaciones que nos ha salido en este tema, vemos que las velocidades no dependen de las masas. Aquí las vemos, se nos van otra vez. Decimos que la velocidad de escape de un planeta será igual a la raíz cuadrada de 2g masa del planeta partido del radio del planeta. Ahí está, ¿vale? Muy chulo. Esto cae bastante, ¿vale? Esto cae bastante. Hay otra cosa que es muy interesante también, perdona, que es el cálculo de la energía mecánica como concepto, ¿vale? El cálculo de energía mecánica como concepto es el siguiente. La energía mecánica es igual a la energía potencial más la energía cinética, ¿verdad? Sí, ¿no? Entonces la energía mecánica es igual, vamos a calcular, vamos a sustituir menos g mm partido de radio más 1/2 de la masa por la raíz cuadrada de gm partido de radio y todo ello al cuadrado. Esto es el radio en el punto, ¿verdad? El cuadrado y esto se nos va y ordenamos. Energía mecánica es igual a gmm de menos 1 partido de r en el punto más 1/2 de r en el punto. Si tú operas esto, te llegas a la conclusión de que la energía mecánica es igual a menos gmm partido de 2 radio en el punto. Vale. Pues este concepto de la energía mecánica es fundamental. Hay que saber calcular la energía mecánica en un punto, en función del radio. Porque si te das cuenta, al final depende exclusivamente del radio, porque el resto de cosas son constantes, ¿vale? La G, la M y la M no va a cambiar, entonces al final nada más que te puede cambiar el radio. La energía mecánica de cualquier satélite va a depender de dónde esté situado, ¿vale? Entonces, fijaros, vamos con las preguntas típicas estas que caen, ¿vale? Primera cosa, te dice, si R2 es mayor que R1, ¿cuál tiene mayor velocidad orbital? Hacemos el dibujo, ¿vale? Satélite situado en R1. R1, R2. El mismo satélite. El mismo, ¿eh? El mismo. R2. ¿Vale? Entonces ahora tú dices, estos son trayectorias, ¿vale? Entonces tú dices, pues ya hemos visto que la velocidad orbital era igual a la raíz cuadrada de gm partido de radio orbital. Entonces, si R2 es mayor que R1, al estar en el denominador, al ser esto mayor, ¿verdad? Al ser R2 mayor, pues el resultado completo, porque cuando tú divides algo entre una cosa mayor, será más pequeñito, ¿verdad? Pues con lo cual, si R2 es mayor que R1, la velocidad orbital en 2 es menor que la velocidad orbital en 1. Vale. Primera cosa. Pero ahora vamos con la cosa más interesante. Y es que te dice la energía mecánica. Entonces, volvemos otra vez al dibujo. Si R2 es mayor que R1,
volvemos a hacer el dibujo. ¿Dónde hemos dicho? Esto es R1, nuestro satélite. Vamos a ponerle ahora los paneles ya grandes y paneles gordos, ¿vale? Y R2, mucho mayor. Mucho mayor de radio, ¿vale? Pero el mismo satelitillo. Vale. Si R2 es mayor que R1, hemos hecho antes el cálculo de la energía mecánica, ¿no? Hemos dicho, fijaros, hemos dicho que la energía mecánica era igual a la energía cinética más la energía potencial. Energía mecánica igual a 1/2 de la masa por la velocidad orbital al cuadrado menos Gmm partido radio orbital. La energía mecánica es igual a 1/2 de la masa por Gm partido de radio orbital. Esto tenía sus cuadrados, pero se nos va. Menos Gmm radio orbital. Sacamos factor común de Gmm partido de radio orbital y nos queda 1/2 menos 1, ¿vale? Con lo cual nos queda que la energía mecánica es igual a menos Gmm partido de 2 radio orbital. Esto sería la energía mecánica en un punto, ¿vale? Entonces, volvemos otra vez a lo mismo. Si R1 es más chico que R2, es decir, si R2 es mayor, es más alto, el número este, numéricamente, será más pequeño, ¿lo veis? Pero ¿qué ocurre? Que tiene un menos, es decir, la energía mecánica en 2 va a estar aquí y la energía mecánica en 1 va a estar aquí. Es decir, la energía mecánica va a estar más cerca del cero. Los valores de energía mecánica son negativos, con lo cual la energía mecánica 2 va a estar más cerca del cero en negativo, aunque sea un número más chico, con lo cual la energía mecánica en 2 es mayor que la energía mecánica en 1 si R2 es mayor que R1. Bueno, esto es espectacular, esto es lo que más cae. Acordaros, si no queréis, para que os sirva como regla mnemotécnica, el que esté más cerca del cero, que la energía mecánica en el infinito es el cero, es el número mayor, teniendo en cuenta que las energías mecánicas son todas negativas, siempre, el que esté más cerca del cero es el que es mayor, con lo cual el que esté más alejado es el que tiene un valor mayor, ¿vale? Eso es lo que tenéis que acordaros. Y esta demostración hay que aprender a hacerla, ¿vale? Pues nada, os acabo de pegar un repasito al campo gravitatorio. Un abrazo, ya haremos problemas.